Hola Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo en esta entrevista. Por favor, contanos a qué te dedicas, qué haces, en qué se desarrollan tus actividades. A ustedes las gracias por la entrevista. Bueno, mis actividades están enfocadas netamente en el manejo de fauna silvestre en cautiverio. Trabajo ya hace 10 años en este campo. Inicié como voluntaria en el zoológico y de ahí, a raíz del tema tráfico, decidí crear con un grupo de amigos una asociación civil que concentre sus esfuerzos en el tema de la fauna silvestre que vive en cautiverio. ¿Ya? ¿En qué zona estás concentrado, sobre todo, del país? Santa Cruz, yo soy de La Paz, pero vivo acá hace más de 17 años, se podría decir. Y estudiaba la carrera de biología y a raíz de se podría decir, la pasión que le tomé al tema de tráfico y la realidad de nuestro país, fue que decidí dejar de lado mi carrera, aunque no se podría decir que la dejé de lado porque la practico a diario. Entonces, me concentré en el tema de la lucha contra el tráfico, de la mano al inicio con Gobernación, que eran decomisos los fines de semana, a cualquier hora, en cualquier momento, rescates. Después nos concentramos en tener un refugio en el tema de derivación. Rescatábamos y eran derivados a otros centros a nivel nacional. Yo me imagino que al principio eso faltaba, ¿no? Porque rescataban de cualquier lugar y de ahí tenían que entregarlo a alguien, no sé, algún centro, y de ahí tenían que asegurarse ustedes de que el animal sea después bien tratado. Y alguna vez me imagino Claro. que han encontrado falencias. Lastimosamente en el sistema de centros de custodia hay diferentes categorías. La categoría por la que nosotros nos abrimos fue el CAT, que es Centro de Atención y Derivación. Después están los refugios, los zoológicos y los bioparques. Entonces, hay falencias, pero no podría ser que son falencias por un tema de cuestiones de que no haya pasión de la gente que trabaja en estos centros, sea un bioparque, sea un zoológico, sea un centro de rescate. Son lugares donde hay personas que no están ahí por una cuestión económica, están ahí porque hay una convicción mucho más grande que un tema económico. Entonces están ahí porque deciden estar, no es por un puesto, no es por que tengamos ventajas, es más, tenemos muchas desventajas. Si hay falencias es por una cuestión económica y de las leyes. La veo más que todo el tema de la ley porque al no tener un paraguas con el tema tráfico, es como si estuviéramos con un grifo abierto. Todos los días, a diario, se rescatan animales, tanto del tráfico como de situaciones en la ciudad, urbanos. Entonces estos animales, en el caso de los urbanos, si son adultos y son lesiones leves, pueden ser traslocados. Pero en el caso del tráfico, que un animal ha sido decomisado, ha sido mascotizado, este animal no puede volver a vida silvestre, entonces tiene que ser llevado a un centro. Ahora, si nuestras leyes fueran mucho más duras, el dinero que invierte en los centros de custodia en alimentar, curar, mantener a los animales y al personal que los atiende, podría concentrar su economía en hacer proyectos de liberación, mientras que el gobierno no ponga una mano dura al tráfico y lo considere como lo que sería nuestra salud pública. Lo estamos viendo con el COVID. El tema del medio ambiente y el tráfico es tan delgada la línea en cuanto a las enfermedades zoonóticas. Lo vimos los años pasados con el famoso machupo, si no me equivoco, esta enfermedad de las ratas, que también está asociado con el tema silvestre. Entonces, mientras que vamos invadiendo, nos vamos chocando con la mutación de parásitos, de virus, de bacterias que son zoonóticos para nosotros. Entonces, al no respetar esa línea, no estamos considerando nuestra salud. Si el gobierno no toma la protección de la fauna silvestre y el medio ambiente como salud pública, vamos a seguir en el mismo problema. Los centros de custodia tienen falencias por la cantidad y el volumen de animales que manejan. ¿Cómo es
la característica normal, o sea, común entre toda la gente que cuida animales? ¿Cómo eres tú? La gente que trabajamos con los animales, yo desde que tengo uso de razón quería ser bióloga. Yo miraba los documentales del francés biólogo marino Jacques Cousteau y decía quiero ser bióloga. Y todo lo que fue mi infancia y parte de mi adolescencia, mi familia consideraba que ser biólogo era ser profesor. Única y exclusivamente ser profesor. Entonces, todos los días veía Animal Planet, Discovery Channel, y eran como que los documentales de los verdaderos biólogos, sin desmerecer el trabajo de un profesor. Pero para mí tiene que ser alguien que esté realmente apasionado, porque los animales, para mí es una devolución, el cuidar de ellos es una devolución del daño que hacen los otros seres humanos. Entonces, la gente que trabajamos con los animales silvestres tiene que ser gente muy apasionada del tema, porque debe haber ese margen en el que llegamos al punto de que ya no es solamente un trabajo, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, ¿tanto así? Es un estilo de vida, tanto así. Porque, un ejemplo, le digo, la gente que empieza a trabajar, veterinarios, biólogos, que empiezan a trabajar con los animales silvestres, una de las partes fundamentales de los centros de custodia es tratar de dar el bienestar psicológico, no solo físico al animal. Entonces estamos viendo qué troncos, qué ramas, qué cosas podemos colocar en los ambientes para desestresar a estos animales. Entonces llega un punto en que las personas o voluntarios o tesistas que empiezan a trabajar con nosotros me dicen, te cuento que vi en la calle un tronco en tal zona y creo que nos puede servir para tal animal. Yeah. Entonces llega a ser tan parte de tu vida que yo no me imagino trabajando en una oficina. Yo tengo que estar con los animales, viendo si están comiendo, si no están comiendo. Es más, yo tengo mis hijos y son parte de esto, tan metidos como yo. Entonces, toda la gente que me rodea y el medio que me rodea está concentrado en el tema de los animales. Claro, eso hace de que el activismo sea mucho más intenso. Sí, es más, no, a veces cuando trabajaba netamente en tráfico, no había fin de semana. Era 24/7, llamadas a las 12 de la noche, que rescate, con decomiso. Es un estilo de vida, prácticamente. Con sus peligros, ¿no? Con sus peligros. Cuando yo dejé el tema del seguimiento de tráfico, justamente por mi familia, porque cuando iniciamos con Raúl Rojas el tema de tráfico, hubieron varios problemas personales. Nos llamaban a él o a mí diciendo que tenían la dirección de nuestra casa, que sabían dónde trabajábamos. En muchas ocasiones me enfrenté con personas armadas con el tema de pistola y todo, de que guarde su cámara porque estaba sacando fotos para hacer la denuncia correspondiente, y se daban estas situaciones. Y no es muy lejano, ahora que ya no, que ha habido tanto seguimiento con el tema de tráfico en las calles, se han movido al Facebook. Entonces también en el Facebook hemos recibido amenazas por hacerles cerrar cuentas, denunciarlos, porque hay una aplicación en Facebook que te prohíbe la venta de animales silvestres. Entonces, al verse decomisados y acorralados, saben quiénes estamos detrás de eso y empiezan. Qué duro, qué duro. Claro, ¿cómo hacen? Creo que eso pasa no solamente con activistas como tú, sino con cualquier persona que tiene una pasión muy grande por algo. ¿Cómo hace para mantener ciertas relaciones sociales normales? Que para otra gente es normal, digamos, ¿no? O sea, relaciones de fines de semana con amigos, incluso relaciones de pareja normales. Es complicado porque sacrificas mucho por esa pasión, y esa pasión a veces hace de que elimines lo otro o no le pongas la atención. Es un estilo de vida. Sí, en el tema personal es muy complicado. Muchas personas en el tema de la biología o investigadores siempre me decían, a veces el investigador, el biólogo o aquel que se apasiona tanto por su trabajo tiene dos elecciones: tener éxito en su trabajo o tener una familia. Yo actualmente estoy divorciada, justamente por esa razón, siendo que mi ex esposo es veterinario de fauna silvestre.
Pero no tenía esa pasión, digamos, o sea, no, él podía separar su trabajo de su... Sí, ese es el pequeño punto. Ambos nos separamos, él separa muy bien el tema de lo personal con el tiempo, con lo que se tiene que destinar. Yo la verdad me absorbo totalmente en el tema del trabajo, me traigo animales a la casa cuando no pueden estar en el refugio, estoy ahí. Entonces eso también ha sido, como dices, en el tema familiar, termina siendo una barrera para aquellas personas que nos dedicamos totalmente a este tema, a menos que no hayan las convicciones iguales en las relaciones que tenemos. ¿Hubo algún incidente en tu vida que haya hecho clic? Como que digas, bueno, a esto me dedico. ¿O es que ha sido una cosa tan fluida que no puedes decir ha habido tal cosa? ¿Ha habido algo así que realmente has dicho, bueno, es o todo o nada? ¿Hubo una situación así o no? Sí, sí. ¿Cómo fue? Y está muy relacionado, fue cuando empecé a ser voluntaria en el zoológico y veía la situación externa, mucha gente juzgaba mucho la institución de tenerlos encerrados y eso, y fueron pasando los meses y yo veía que los animales no llegaban porque eran comprados, como muchas veces la gente piensa, sino llegaban por los decomisos. Y en uno de estos decomisos llega un oso hormiguero, un Myrmecopa tridáctila, al igual que Valentina, de unos 3, 4 meses de edad. ¿De Santa Cruz? En el zoológico de Santa Cruz, sí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Entonces, hace 11 años. Ya. Entonces, la persona que estaba responsable del área vio la dedicación que tenía y me dio el reto sumamente grande de decirme, no nos ha ido muy bien con esta especie cuando son chiquitos. No sé si puedes ver el tema de una dieta o cómo cuidarlo o cómo hacerlo sentir cómodo. Y me enamoré de él, se llama Tobías, hasta el día de hoy está con vida en el zoológico, tiene 11 años, es un ejemplar hermoso. Y me dediqué a él al 100%, empecé a investigar y me vi tan envuelta en esto que dije, no, yo no me puedo dedicar a otra cosa, porque me decían muchos compañeros de biología el tema de salir a campo, de investigar las especies en su área, y yo veía la necesidad tan grande que había de que también hubiera investigación en el área de cautiverio. Entonces fue como que hice muchos trabajos escritos en el tema de documentos científicos, justamente con la especie de Myrmecopa tridáctila dedicada en cautiverio. Yeah. Tanto el seguimiento comportamental como la dieta. Entonces Tobías para mí fue el clic. Fue el clic hasta el día de hoy, yo lo veo y para mí es el gracias a él por darme esa lección tan importante de que estamos para ayudarlos y debemos hacerlo. Entonces para mí fue eso, el clic. Dime, cuando tú vas a ver a Tobías te reconoce? Sí, es impresionante. Uno llega a pensar, no, tienen el tema del comportamiento, en los osos hormigueros son animales bien independientes, pero él no, él se acerca, no hace mucho tuvo un incidente en el zoológico, debe ser hace unos 2 o 3 años, que un árbol en el zoo se cayó y yo no estaba ya yendo muy seguido allá, por cuestiones del refugio, por cuestiones de la asociación. Entonces me llaman y me dicen, le cayó parte de un árbol a Tobías y vamos a hacerle un chequeo, no sé si quieres venir. Me fui de una porque estaba sumamente preocupada y no sabían si sedarlo o no sedarlo. Me metí al ambiente, le hablé, empecé a rascarlo y le pude colocar las cintas en la mano para que despierto le pudieran hacer la ecografía. Entonces ahí me di cuenta que haga lo que haga, él siempre va a recordar mi olor y mi voz. Porque él podía haber reaccionado en forma defensiva, digamos. Claro, porque estaba con dolor también. Mira. Dime, ¿cómo fue lo de Valentina? A ver, no vamos con Valentina, porque Valentina es parte de algo más grande. ¿Cómo fue la experiencia de los incendios de la Chiquitanía? ¿Cómo te llegó? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue?
que yo estaba aquí en Santa Cruz justamente y ya un año antes del incendio de la Chiquitanía había colaborado al Ministerio de Medio Ambiente para otra actividad que era los incendios del CAI ya un año antes. Entonces cuando hubo la alerta del incendio de la Chiquitanía también me volvieron a contactar, entonces me fui para allá. Fue un choque muy grande porque muchas personas les dije que estaba en una contradicción, que me alegraba que la gente se preocupara realmente por el tema de los animales, del incendio, de que estaban depredando su área, los incendios, la agricultura, la ganadería, pero era contradictorio porque yo decía, siempre estuvimos aquí. Estos animales viven en cautiverio y los animales que van a ser rescatados, tal vez muchos de ellos no van a ser liberados. ¿Y dónde van a ser llevados? A los centros que son duramente juzgados y van a ser cuidados por el personal que también es duramente juzgado. Entonces cuando venía alguien a donar algo para recuperar la salud de un animal, para mí era como que sentimientos encontrados, porque yo decía, años antes, un ejemplo, habíamos puesto el post en el Facebook para recuperar la salud de una boa constrictor que fue recuperada de esta gente que hace cremas con ellos. Yeah. Y tenía todos los dientes caídos por una infección bucal. No recaudamos ni 10 bolivianos por ese animal. Y ahora pensar que años después, por el incendio, había un montón de gente donando una cantidad exorbitante de dinero y de medicamentos, para mí era un choque porque siempre estuvimos ahí. Y no es que desmerezca el trabajo de los rescatistas de animales domésticos, pero siempre, si pongo la foto de una serpiente, pongo la foto de un perro, van a optar por el perro, porque hay ese contacto. Entonces no entienden que la serpiente forma parte del ecosistema en el sentido de que nos beneficia y de alguna forma es parte de nuestro sistema y que nos colabora. Entonces al no haber esa asociación, la gente siempre elige por el tema de los domésticos. Entonces para mí llegué a pensar de que la gente se estaba moviendo porque era una moda, no porque realmente supiera el verdadero símbolo que representaba el tema de la chiquitanía. En tu cabeza bióloga tienen exactamente el mismo valor que una serpiente o que un tucán o que unos hormigueros. Sí. Es así, ¿no? O sea, y para así. todas las especies tienen las mismas cualidades, digamos, de comunicación, de sentimientos, todos ellos. Mientras que a la gente de cualidades la ciudad, y derechos. Y derechos, evidentemente. Mientras que a la gente de la ciudad, como que no, ¿no? Como que es o lo más parecido a un perro o a un gato, que son los felinos o los zorros, ¿no? Pero con un oso hormiguero, los osos hormigueros pueden parecer bonitos, ¿no? Pero para verlos. Y una boa posiblemente no. No. Evidentemente. Entonces, en el tema de los incendios, para las personas que estábamos ahí, me llegó mucho la historia de una familia que estuvo, como que el equipo completo ya nos conocíamos porque trabajamos en el medio de los animales silvestres. Entonces llega esta señora de La Paz también y nos dice que su hijo había estado 3 semanas antes de subirse a su movilidad, porque recabaron un montón de medicamentos como familia, pero él particularmente por un tema de personal, con su curso empezó a vender limonada para recaudar medicamentos exclusivamente para los animales. Yeah. Entonces ver esa empatía tan grande de un niño, para mí de 15 años, fue algo así como que la señora se salió y con el personal que estábamos ahí fue como que estallamos en llanto porque era algo para nosotros sorprendente de un tiempo atrás. Y era así, era un sub y baja todo el tiempo. Estábamos sumamente felices por salvar la vida de un animal y de pronto nos poníamos tristes porque habían situaciones en las que no podíamos hacer nada para llegar a las áreas y era frustrante. Entonces reíamos, llorábamos, era una mezcla de emociones. Qué bárbaro, es como un médico en una pandemia, básicamente, es la alegría de salvar a alguien. Sí.
y la impotencia de no hacer todo. Exactamente. En la Chiquitanía, ¿qué tipos de animales has visto afectados? En su mayoría, el tema de los osos hormigueros, el tema de los osos tamandúa, que son de la misma familia de los hormigueros, solo que ellos al treparse se les hace mucho más difícil lograr bajar cuando está el incendio cerca. Yeah. Entonces ha habido muchos de estos animales muertos. También los tatú, los porechi, serpientes, en su mayoría reptiles. El tema de los troperos se vio mucho, de los chanchos troperos, porque como ellos corren en grupos, cuando venía el incendio, los grupos se alejaron y dejaron muchas veces las crías cerca de los incendios. Entonces teníamos una gran cantidad de bebés. Y la época también fue crítica, porque era una época en la que estábamos hablando de crías y de hembras preñadas. Entonces también era un golpe personal en el sentido de decir, ya hay un volumen creciente de tráfico y de animales de rescate en situaciones urbanas y le sumamos el incendio en una época de reproducción donde vamos a tener una cantidad de crías que no vamos a poder liberar porque si las vamos a criar nosotros no va a poder ser factible la liberación. Entonces yo hablaba en números y al mismo tiempo en un tema sentimental en el pensar de que estamos en una época tan hermosa y tan importante para distintas especies en esa zona y teníamos el problema del incendio. Claro, como que había un problema de que los centros no iban a poder acoger a más animales. Por eso que se crea Biotermal, justamente por ese tema. ¿Cómo fue el tema de Valentina? Desde que conocí a Tobías, mi sueño era poder ver uno de estos animales en vida silvestre. Entonces yo decía, si rescatan un oso, yo me voy a quedar acá el mes completo. Claudia se reía, nadie me creía. No, yo me voy a quedar. Y de pronto tienen una llamada del ministerio, del lado de Otukis, del Ministerio de Medio Ambiente, reportando que tenían un oso hormiguero que estaba gravemente lesionado de las patas. Y fue para mí, no, yo aquí me quedo, tenía que volver al trabajo, pedí más permiso, me quedé. ¿Dónde estabas trabajando en ese momento? Yo trabajo actualmente en el centro de custodia de Playland Park. ¿Y estabas ahí? Y estaba ahí. Entonces cuando supe el tema del incendio, ya estaba yo en Biotermal, esperando que hubiera el tema de los rescates. Entonces cuando anunciaron que iba a llegar un oso hormiguero, yo ya tenía programado irme el fin de semana a darme una vuelta al refugio acá en Santa Cruz. Pero como llegaba Valentina, decidí quedarme. Entonces ella llega más o menos a eso de las 11 de la noche y lastimosamente uno de los veterinarios con más experiencia tuvo que partir a Santa Cruz. Entonces nos quedamos sin el veterinario con experiencia en la especie. Entonces yo dije, bueno, arriesguémonos, trabajemos como equipo y lancemos ideas, qué vamos a hacer, cómo va a llegar, consultemos todo lo que le pusieron. Entonces nos pusimos a trabajar. Ella llega y empezamos a ver sus heridas. No fue necesario ponerle una dosis muy alta de medicamentos en cuanto a sedación porque ella venía muy débil, ya con las horas de transporte y con las horas que ya el grupo de rescate de Otukis la tenía. Ella estaba muy deshidratada y la verdad, a mi experiencia, al verla, pensé que no iba a pasar la noche. ¿Son unas 4 horas desde Otukis hasta Roboré? Sí. Más o menos, ¿no? Entonces pensamos que, creo que 6 en realidad. ¿Ya? Pensamos que no iba a pasar la noche. Entonces, pese a eso, pusimos todo nuestro empeño. Lo más hermoso del trabajo en ese entonces o en ese momento con Valentina es que no hay ese tema de la gente que trabaja con los animales silvestres, no hay ese tema de los celos profesionales, es lancemos las ideas y agarremos algo en conjunto. Así fue como trabajamos todo ese tiempo en Biotermal. Entonces era como que Daniela no ha terminado, por ejemplo, no terminó biología, pero
conoce la especie, tampoco es veterinaria, pero también tiene experiencia en la especie. Entonces éramos un equipo dando ideas y formando algo que fue el desenlace que Valentina salió adelante. Entonces yo dije, bueno, ya terminamos el trabajo, todos se van a ir a dormir. Yo agarré, me traje una almohada, dije, no, yo aquí me quedo. Me dormí al lado de Valentina hasta que ella reaccionara al día siguiente, que creo que despertó a las 6 de la mañana y tengo un video de ella la primera mañana que reaccionó después de haberla curado y haberla hidratado. ¿Quién le puso el nombre de Valentina? Lo decidió Raúl y todos estuvimos de acuerdo porque mientras que le íbamos curando esa noche, yo tenía en mi cabeza una deducción porque cuando nos la entregan, el grupo que nos la entregó no sabían si era hembra o era macho. En el momento que llega, lo primero que va a observar es hembra. Y en lo que estamos curándola, a mí se me era muy, muy raro el tema de que ningún pedazo de su pelito estaba quemado. Y ellos son bien peludos, la cola es bien pronunciada, entonces para mí era muy raro pensar de que no estaba quemada en otra zona, solo en las patas delanteras y traseras. Entonces en el momento en que la estamos chequeando, me acerco para las mamas para revisar si es una hembra adulta, si ya ha parido, y sí. Entonces lo primero que se me vino a la cabeza es que es muy posible que haya vuelto a la zona porque perdió la cría al huir del incendio. Tienen una cría por vez. Una cría por vez. Están alrededor de casi un año y más con ella. Ya. Entonces, pensar en el tema de que estamos en la época reproductiva, el animal no tiene otro rasgo de incendio, el animal volvió a la zona del incendio, huyó del incendio porque no estaba quemada, ella volvió a las brasas, porque las lesiones que tenía eran de haber pisado, no haber estado en el incendio, era de haber pasado por una zona ya quemada. Y eso era como que también nos llegó mucho a todos, y por esa razón es que también Raúl le puso el nombre de Valentina, porque ella fue muy valiente por tratar de encontrar a su cría. ¿Ella no tenía quemada la parte del torso, digamos, o la parte de abajo? No. Qué extraño. Exclusivamente, eso fue lo más extraño, eran las patas delanteras y traseras y su pelo estaba intacto. Entonces eso era lo que daba vueltas en mi cabeza. Y en la cabeza de muchos, porque sabíamos que era época reproductiva de esa especie, obtenían juveniles en ese entonces. Podría haber tenido una cría de unos 3 a 4 meses. ¿Qué edad le calculabas a ella? Y le calculábamos alrededor de más de 5 a 6 años. Ya. ¿Hasta qué edad viven los osos hormigueros? En cautiverio tenemos datos de 35 años, pero generalmente en vida silvestre llegan a los 20. Okay. Por el tema de, pueden ser depredados, los mismos incendios naturales, pero ella tenía las mamas maduras, entonces ella ya había tenido crías. Yeah. Entonces ya había tenido un parto tal vez anterior o próximo. Yeah. Entonces eso fue lo que nos hizo pensar en el tema del nombre, y Raúl, no, hay que ponerle un nombre muy simbólico, porque ella fue súper valiente y la encontraron afuera del Parque Otukis. Es como si ella hubiera vuelto a ingresar porque Tuki fue el que se incendió adentro. Y ella la encontraron cerca ya del parque, como si hubiera salido del parque. Yeah. La encuentran los guardaparques y parte del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y de qué pasó? Bueno, o sea, pasó... La primera noche estuvimos alrededor de casi 2 semanas con ella en biotermal. Fue una gran ventaja el que Claudia y don José se animaran y apostaran por ayudar a esta situación, porque la clínica donde teníamos a Valentina no hubiéramos logrado recuperarla al 100 si no hubiéramos tenido el aire acondicionado, porque si hablamos de alguien con unas quemaduras de 3.º a 4.º grado, el tema de la temperatura era crucial. Claro. Entonces ella estaba, aparte los osos hormigueros tienen una temperatura más baja de lo normal de los mamíferos, que oscila entre los 33 a 34 grados, cosa que si la teníamos afuera no nos iba a beneficiar en nada el tema de su curación. Entonces, durante las 2 semanas que la tuvimos ahí, no la solté. Dormía todos los días con ella para ver si estaba alimentándose, si reaccionaba mejor, y decidimos trasladarla a Santa Cruz,
porque seguían llegando animales y ella ya no estaba muy cómoda en la clínica y no podíamos tenerla fuera de la clínica sin una temperatura óptima para sus heridas, porque si la sacábamos dentro de biotermal en un área externa con las temperaturas que estaban por el incendio, es más que seguro que hubiéramos luchado con un tema de infección. La clínica Entonces decidimos... ¿La clínica era la capilla? Sí, la capilla. Sí. La capilla que tenía el espectacular aire acondicionado. Ya. Entonces decidimos trasladarla a Santa Cruz con el equipo del zoológico y la gobernación y el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ella es trasladada a Playland porque teníamos una zona que también tenía aire acondicionado. Entonces la tuvimos ahí casi por 5 meses, alrededor de esos 5 meses, y ya cuando ella ya estaban totalmente selladas las patas, la sacamos a un ambiente externo dentro del mismo parque, pero que pertenece a la asociación, que es una jaula, ya que el parque no cuenta con jaulas para animales mayores en cuarentena. La asociación le presta un ambiente a Valentina para que pueda tomar sol y también consumir termitas, porque empezamos a llevarle ya las termitas y como sus patas habían sanado, ella las abría los termiteros. Tenía la fuerza ya de poder alimentarse sola. Entonces decidimos darle un espacio a Valentina para que no tenga que estar en un área en exhibición, porque el objetivo de Valentina era liberarla. Entonces tenía que tener la presencia humana lo menos posible. Entonces solamente estaban autorizadas alrededor de 5 a 6 personas para su alimentación y su curación, pero ya alrededor del tercer mes ya no necesitó ningún tipo de curación, así que ella estaba en un ambiente externo, ganando peso y recuperando fuerza. Y en este ambiente externo es donde sucede el incidente que todavía sigue en parte de investigación, que no tenemos a ciencia cierta saber qué es lo que pasó, ya que los trabajadores y los que somos parte de la asociación, a partir de las 6 de la tarde no nos encontramos en el parque. Entonces no sabemos exactamente qué pudo haber pasado, pero el primer laboratorio que se le realiza al cadáver de Valentina después de los 5 meses estando en Playland, dice que murió a causa de golpes contundentes. Entonces, el primer laboratorio nos está arrojando de que alguien, no sabemos quién, porque yo no podía meter a las personas con las que trabajo, porque son personas con las que inicié la asociación, son personas que darían la vida por un animal y nunca le harían daño. Entonces, no sabemos si una persona externa ingresó al parque, ya que se tiene algunas deficiencias en el área de seguridad. Y justamente yo no me encontraba en Santa Cruz. Cuando pasa este incidente, yo me encontraba en biotermal, llevando el material para su jaula de preliberación que iba a ser en biotermal. Ay, qué horror. Sí, fue un golpe muy duro, la verdad. Creo que usted es la primera persona con la que estoy hablando de este tema, porque la muerte de Valentina a nivel personal me golpeó muchísimo. Tú estabas en biotermal preparando que ella regrese y te enteraste ahí de que había fallecido. Duro, ¿no? Sí, la verdad sí, porque Tobías y la relación con el tema de los usos hormigueros para mí es algo muy, muy personal. Entonces, no hasta hace mucho, la gente que me rodea y que trabaja en el medio sabe que era como que prohibido tocar el tema de Valentina porque yo no me aguantaba el llanto y era como que demasiada impotencia, porque pese a que sabemos que todas las personas que estuvimos implicadas en su rehabilitación no somos culpables del acto inhumano que pudo haber pasado, cabe en mi cabeza el hecho de que pude haber estado con ella y la historia sería ahorita diferente, porque estaba en biotermal llevando el material para lo que vendría a ser su liberación. Entonces cuando
cuando se da la noticia de la muerte de Valentina, incluso Vicky me llama preocupada porque sabía que para mí era un choque demasiado grande. Me llama Vicky, me llaman otras personas de otros centros, porque para mí no era solamente un tema de cualquier animal, era un símbolo personal. Entonces yo sé que muchos la han adoptado a Valentina como la hija de la chiquitanía, como un ejemplo de lucha, pero no solamente era una lucha en cuanto al tema de los incendios y la fauna silvestre. Para mí era un ser el que me dio la oportunidad de ayudarlo y no pude cumplirle la promesa, porque cuando la tenía en biotermal y dormía con ella, Claudia me escuchaba que yo le decía, te recuperas y te vamos a soltar y yo creo que tal vez puedas encontrar a tu cría, pero si nos ayudas, te vamos a liberar. Entonces la promesa cuando me la llevé a Santa Cruz era, vas a volver. Y cuando a veces se ponía un poco terca en el parque y quería atacar, se ponía furiosa, o corría rasguñando los troncos porque ella sabía que no era su hogar, yo le decía que tenga paciencia, que ella iba a volver, pero si ella arañaba las cosas, eso iba a tardar en curar, entonces por tanto iba a tardar más tiempo en ser liberada. Entonces era mi frase de todos los días, vas a volver. Entonces, al considerar que ella murió en el lugar donde yo le dije que ella iba a volver, es como que no le cumplí. Y tanto Raúl como la gente que está en el ministerio y en gobernación saben que para mí es sumamente importante que cuando se levante el tema de la investigación, yo pueda llevar el cuerpo de Valentina a Lotuquis. Porque para mí es una promesa muy, muy personal. Entonces estoy a la espera de que se cierre el caso. Vean, lastimosamente en el tema policial no ha habido un seguimiento, no se tiene cámaras en el parque. Entonces solo quiero que me digan, Dani, puedes llevar a Valentina a su casa. Es lo único que he estado esperando hace meses, porque la verdad llegué a un punto que a causa de lo de Valentina estaba pensando en renunciar a todo, a todo, a todo lo que había trabajado durante años, porque ella no merecía este final. ¿Cómo estás ahora? Todavía no estoy del todo bien. Yo creo que en el momento en que yo pueda llevarla a Otukis, voy a cumplir de alguna manera mi promesa. Mientras tanto es algo pendiente muy doloroso, pero va más allá del tema de las cuestiones legales, de quién tuvo la responsabilidad, quién no. El tema es aquí que a mi particularidad pienso que les fallé. Bueno, pero las circunstancias se dieron así, ¿no? Un poco complicado. Tal vez puedas comentarle a Tobías que has conocido a alguien como él. Me gustaría hacerlo, pero como le explico ahorita, usted creo que es la única persona con la que me ha animado a hablar del tema de Valentina y me estoy conteniendo mucho porque la verdad, si alguien toca el tema o sale en alguna red social, es como para mí me rebobina todo desde el principio en el momento en que la vi bajar de la camioneta y no confié en ella en el sentido de que ella iba a pasar la noche. Entonces, es una mezcla muy grande hablar de ella, porque realmente el ambiente en el que se la curó y se la sacó adelante fue un ambiente tan, se podría decir, tan noble en cuanto a la gente, porque no hubo ese problema que siempre hay entre diferentes instituciones, el choque de que tal persona tiene más experiencia, tal persona tiene la jurisdicción. No hubo eso. Con el trabajo de Valentina las cosas fluyeron de una manera tan especial con la gente implicada y con las instituciones implicadas que no esperaba este resultado. Hay como, eso es lo que yo estaba preguntando, bueno, no solamente a Claudia, sino también a Nena y también a Vicky, sobre cómo es que cuando hay un tema de sobrevivencia o de vida, por último, nuestras diferencias se evaporan y de repente empezamos a aportarnos todo en una forma mucho más, no sé si usar el término humano,
pero más empática. más empática. Y todo se borra. Es así. O sea, cuando sucedió lo de Valentina, y me imagino también con los otros animales, algo así ha debido pasar también. Como que hay Sí. algo encima de todos nosotros que nos está guiando, o de repente formamos parte de algo que está fuera de nuestro entendimiento racional. ¿Algo así? Claro, yo me baso mucho en el tema de que todos los seres estamos conectados. Entonces, como le decía adelante, pienso y siento, y es mi forma de vida en el sentido de que las personas que trabajamos con los animales estamos remediando parte del daño de las otras personas. Es una responsabilidad a nivel personal y espiritual. Entonces, devolverles algo de la esperanza que se les quita al tema medio ambiente, para mí es parte fundamental de mi vida. Entonces considero que el hombre es una carta que me gusta mucho, una carta, si no me equivoco, es de un jefe indio que se la dedica a un presidente de Estados Unidos. No recuerdo ahorita el nombre del presidente. Pero él le dice que el hombre no es dueño de la tierra, el hombre es parte de la tierra y que no puede monetizar, porque él quería comprar las tierras de los Pieles Rojas y le decía que él no entendía, y es lo que tampoco yo no entiendo. ¿Cómo puedes ponerle el valor económico a algo que respira? ¿Cómo puedes ponerle el valor económico a algo que está vivo? El río, el viento, para ellos son hermanos y son parte de su energía y de un tema espiritual. Y a ese nivel es el que llevo mi vida realmente, tanto con las personas como con los animales. Pienso que todos de alguna manera estamos conectados. Entonces, cuando hubo el tema de Valentina, fue para mí la vivencia máxima de que todos estábamos conectados. Todo fluyó de una manera tan increíble, el tema de las donaciones, el poder conseguir los medicamentos que ella necesitaba, incluso el contacto con gente de Argentina, con el tema de la experiencia, fue tan fluido, hubo el apoyo, las sugerencias, y pensar que todo eso tan hermoso que se dio con Valentina en un segundo desapareció, para mí era algo que todavía no puedo reaccionar de ese tema. Trato de sacarlo adelante y de pensar de que todo, sin excepción, tiene un porqué, pero todavía sigo muy dolida por el tema. Muchas gracias, Daniela. Te agradezco muchísimo. Un gusto. Entonces, Estamos en contacto. Chao.